Queridos lectores, estamos nuevamente en Libros Militantes. Nuestro compañero Medardo Maza, nuestra compañera Adriana y nuestro compañero Imanol Canellada. Mi nombre es Antonio Hernández Estrella. Somos promotores de lectura, somos básicamente lectores que queremos transmitir y comentar nuestra pasión sobre ciertos libros que tienen de alguna manera una influencia en el pensamiento político contemporáneo, y hay que decirlo, sobre todo con una ideología de izquierda que es la que nos marca, me parece que a los cuatro, ¿no? Les quiero anunciar que en diciembre de 2025, el día exactamente creo que fue el 17 de diciembre, estuvimos en el Zócalo repartiendo libros de una colección que se llama 25 para el 25. Esta colección fue auspiciada por un instituto que es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Nos dio un apoyo, le dio un apoyo al Fondo de Cultura Económica y varios gobiernos a lo largo de Latinoamérica también tuvieron aportaciones para hacer una colección de libros continental que básicamente tendría dos ejes de origen. Uno, que es la recuperación de parte del boom latinoamericano, y también apuntalar esta colección con algunas voces más contemporáneas, más modernas, como fue el caso de una narradora, Nona Fernández y Fabricio Mejía. Y del lado del boom latinoamericano, bueno, pues tenemos ahí a grandes plumas. Dos premios Nobel, García Márquez y Miguel Ángel Asturias, y además grandes autores mexicanos. En otro programa comentábamos a Carlos Montemayor como una figura también central de esta colección, digamos, representando a México. Bueno, ¿por qué queremos hablar hoy de esa colección de 25 para el 25? Estos libros están siendo distribuidos gratuitamente en la red de librerías Fondo de Cultura Económica y Educal. En más de 110 librerías a lo largo de la República, ustedes pueden tener la posibilidad de adquirir gratuitamente estos ejemplares. La única condición, el único requisito es que son libros para compañeros de 15 a 30 años. Compañeros y compañeras que estén en esa edad pueden acudir a estos lugares y pueden pedir que les obsequien un ejemplar de 25 para el 25. Como decía Imanol en otro programa, lo que pretendemos es que este gran tesoro literario que tiene el continente lo conozcan los chavos, porque ahora no sé si entra un poquito entre toda la influencia de redes sociales o las nuevas costumbres de la comunicación contemporánea, estamos dejando de leer a esas grandes figuras de nuestra literatura. No sé si quisieras apuntalar algo más sobre la colección, Imanol. Sí, bueno, que estos 27 títulos no fue así como, no fueron elegidos desde el capricho, etcétera, sino a partir de estos principios que bien mencionas, Antonio, y también desde la aportación de diferentes países. O sea, lo interesante de esto es que es un esfuerzo. Yo creo que el mayor esfuerzo de fomento a la lectura que se ha hecho en términos de geografía, porque abarca buena parte del continente latinoamericano, y que es una colaboración entre muchas instituciones. Desde, obviamente, el Fondo de Cultura Económica, pero también la editorial Siglo XXI. También Casa de las Américas va a ser fundamental en este proyecto porque va a aportar autores, derechos, entender que construir una colección, digamos, ¿no? Estos 27 títulos, construirlos implica negociar con herederas, herederos, con agentes literarios, con editoriales para conseguir los derechos, teniendo en cuenta que se van a regalar, que no va a haber ningún tipo de ingreso. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de Casa de las Américas, de
de la editorial Siglo XXI Argentina, de los gobiernos involucrados como Colombia, bueno, obviamente Cuba, Venezuela, Argentina. En el caso de Argentina, iba a ser el gobierno de Argentina, pero en el momento que estaba armando la serie de libros y se estaba pensando en este esfuerzo, pierde el peronismo y llega el imbécil de Milei, y entonces nos tuvimos que ir a la provincia de Buenos Aires con Kicillof, que es peronista y que es del peronismo bueno, como dice Paco, del peronismo de la izquierda. Y entonces, bueno, la provincia de Buenos Aires se va a involucrar también en el esfuerzo, de manera que es entender que además en estos tiempos en que Latinoamérica está otra vez amenazada por el imperio, esta colección, este cúmulo de títulos literarios construidos desde la unidad latinoamericana es un ejemplo clarísimo de resistencia. Mientras, y lo dijo Zurita, uno de los integrantes de la colección, el poetazo Raúl Zurita, escribió un texto hermoso. Mientras que el loco de Trump amenazaba, México respondía, y toda Latinoamérica o los países involucrados en este esfuerzo respondían con libros valiosísimos de autores y autores que se van a regalar a las jóvenes de América Latina, que se están regalando a los jóvenes de América Latina. Esto me parece que hay que resaltarlo en este momento de resistencia, porque América Latina una vez más está amenazada por el imperio, ¿no? Sí, totalmente. Esta unidad cultural también se transforma en un pensamiento, eh, digamos, de independencia y de autodeterminación de los pueblos, pero sobre todo que enaltece esta gran cultura latinoamericana en la cual estamos hermanados. Y de esta colección, Imanol, me parece que también una voz importantísima es Juan Gelman. Entonces, no sé si tú quisieras Sí. arrancarte, ¿no? Vamos con Juan Gelman, un enorme poeta argentino, pero también muy mexicano, porque de hecho muere en 2014 en La Condesa, en México, en la Ciudad de México, en este país que amó mucho Juan Gelman. Él decía, tenía un dicho muy bonito, y es: yo soy más mexicano que ustedes porque yo elegí vivir en México, ustedes no, ustedes nacieron aquí, ¿no? Entonces me encanta esta definición que hacía de su mexicanismo. Nunca dejó de ser argentino, un poeta universal, de un tamaño. O sea, tener en esta colección a Juan Gelman es algo extraordinario. O sea, el alcance de Juan Gelman, Premio Cervantes, eh, no, es difícil de calibrar, porque es un escritor de una profundidad, de una complejidad y de un recorrido enorme. De hecho, hacer esta pequeña antología que se presenta en la colección, que es como la titulamos Como tirar contra la muerte, hacer esta antología fue muy difícil, porque dices, bueno, es tan vasta la obra. Entonces nos fuimos por dos criterios. Primero, pensando en lectores jóvenes que no están acostumbrados a leer poesía. Entonces, en esta antología que se armó para el 25, van a encontrar las lectoras y los lectores jóvenes, van a encontrar poemas de sus primeros años, que son muy militantes, que son muy sociales, que llegan, ¿no?, al corazón, que impactan, de los años 50 a los años 60. Gelman tiene una vida terrible, en términos de ser víctima de la dictadura argentina, no directamente él, sino su familia. Lo cuento porque un poema que viene en la antología es fundamental, es como el eje central del poemario, que es la carta que le escribe a su hijo desaparecido. Gelman fue militante de la izquierda, montonero, y de hecho, el momento del golpe de Estado del 76 en Argentina, Montonero, la organización Montonero, acababa de enviar a Gelman a Italia para hacer una serie de trabajos de promoción y de contactos con la izquierda italiana, y en ese momento se da el golpe de Estado. Él ya no puede regresar a Argentina, pero su familia queda ahí. Su hijo y su hija son secuestrados por la dictadura militar argentina. La hija la liberan, pero el hijo desaparece. La mujer del hijo también desaparece y está embarazada. Gelman, bueno, va a vivir durante muchísimos años con esta pesadumbre y este dolor, que lo expresa en uno de los poemas que viene en
en la antología que estamos mencionando, como Tirar contra la muerte, que es Carta Abierta, que es un poema epistolar dirigido a su hijo, que es desgarrador, pero es tan hermoso, logra cosas tan bellas, momentos cúspides poéticas porque hay una serenidad, perdón, a la hora de escribirle a su hijo, no, o sea, te desgarra, pero al mismo tiempo logra momentos de ternura extraordinaria este poema. Años después, por insistencia de Hellman y de los escritores que lo arroparon, algunos de ellos en la colección, como García Márquez, este, como Galeano, que siempre también lo apoyaron muchísimo, lograron encontrar en Uruguay a la nieta. Y la nieta ya era una mujer, se cambió los apellidos por Hellman. Y por el apellido de la madre, que ahorita no recuerdo, ¿no? La madre también desaparece. O sea, a la madre la secuestra la dictadura argentina, la envían a Uruguay, donde había otra dictadura, y, y la cuidan, entre comillas, hasta que tiene el hijo, la entregan, eso que hacían, ¿no? Esa práctica que hacían las dictaduras latinoamericanas, sudamericanas, la entregan al hijo a una familia uruguaya de mucho dinero y ella desaparece, obviamente la asesinan. Al hijo lo encontraron, el cadáver del hijo fue encontrado también por insistencia y por lucha de Hellman. Esto en cuanto a términos, me refiero, ¿por qué hablo de todo esto? Porque está ahí en su poesía, una poesía profundamente humana y uno no logra entender cómo con una vida tan dolorosa logra por momentos un sentido del humor en su poesía alucinante. Entonces, bueno, está esta parte que les decía de los 50, 60, una poesía muy social, muy comprometida, que va a encender a los jóvenes lectores, a las jóvenes lectoras. Luego está estas dos poemas carta, uno dirigido a su madre y otro a su hijo, que son largos poemas de una complejidad y de una profundidad humana alucinante. Y luego cierra la antología una tercera parte ya más cercana, los años 90, los 2000, en la que es una poesía muy clara, muy sencilla, muy introspectiva y en donde vemos como ya un poeta ya mayor que regresa, ¿no? Que regresa al pasado, a los recuerdos, a las memorias. Yo creo que es una antología que los jóvenes y las jóvenes van a disfrutar muchísimo si no conocen a Hellman, ¿no? Y si lo conocen, también lo van a disfrutar, por supuesto. Qué bien. Bueno, hace un momento me comentaba Adriana de un poeta de Aguascalientes que no tengo el gusto de haber leído, pero cuando me platicó de la importancia y sobre todo de lo, pues de lo que les representa a ellos este poeta, pues la verdad es que se me antojó mucho la lectura. No sé si nos los quieras compartir. Ay, sí, muchas gracias. Aunque está difícil seguir después de hablar tan profundamente de Hellman. Pues un poco también como en este ánimo de la colección del 25 para el 25, de rescatar estas figuras que puede que se estén perdiendo en ciertas generaciones. Mi modesto esfuerzo por recuperar a un poeta que pues no es de alcance internacional, como algunos de los escritores que vienen en la colección de 25 para el 25, es más bien local, es de Aguascalientes, justo como lo mencionas. Pero me parece que es un poeta que vale la pena pues seguir recordando, ¿no? Él ya murió en el 2012 de un cáncer, pero fue muy importante en Aguascalientes, aunque quizás no fue tan conocido. Él era maestro de secundaria, era un activista aguerrido, comprometido, ahí un poco entre comunista, anarquista, neozapatista, se mencionaba él. Y era un poeta muy antisistema, muy anticanon. De hecho, tiene aquí daba talleres de literatura, era muy crítico y en colaboración con otros tiene aquí un manifiesto pues tirándole un poco a todo ese canon literario muy centrado como en la estética de la palabra y un poco olvidando, desviando todo lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Y pues es quizás una poesía muy sencilla, pero a mí me parece fuerte, ¿no? Y bueno, él publicaba en fanzines, un poco también como en esta idea contracultural, ¿no? Ajá, contracultural, pero esta editorial independiente queretana que se llama Herring Publishers recupera, hace el trabajo, la labor de recuperar
todos esos poemarios que él fue dejando a lo largo de su vida. Creo que también hay algunos que son inéditos, los que no se publicaron ya hasta ahora. Y tiene varios como muy importantes por cómo interpela ciertos momentos de la historia de nuestro país, ¿no? Tiene alguno dedicado a las muertas de Juárez, otro a la tragedia de Acteal. Y bueno, fue muy querido por sus lectores y por sus estudiantes. Y si me dan chance, Sí. Adelante, adelante. me gustaría leer, Siempre es hermoso leer poesía. o sea, me gustaría leer uno cortito y el fragmento de otro que es más largo y que es brutal, pero que es con el que yo lo conocí. Y viene de un poemario que se llama Ojos para las Hadas. Este poema se llama Nota Roja y juega un poco, es como un collage de los encabezados brutales y muchas veces sexistas sobre los feminicidios. Este es el que está dedicado a las muertas de Juárez. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero bueno, el fragmento que vaya a leer pues tiene la esencia, ¿no? Fracturada en el maxilar inferior, quemada, amor, amordazada, atada, cabeza cubierta con bolsa de plástico, ojos para las hadas, sonrisa de ateridos comunicadores en el bolsillo de los poderosos, violada, acuchillada, mancillada, semidesnuda, glorificación del horror, estrangulada, hada, golpeada, no identificada, motel bar, semienterrada, una vez más campeones de la estulticia de la barbarie, mutilada, desnuda, cuerpo en descomposición, morena clara, atrás de la maquiladora, 15 años, 17, 12, 11, niña, adolescente, trabajadora, rabia del prostituido gobierno, 5 semanas de embarazo, golpeada, 8 horas de muerta, 16 años, baldío, semidesnuda, atada, violada, congreso deshonroso, vergüenza de cabildo, Cristo negro, estrangulada, hada, olvidada, cabello negro, 15 años, secuestro del alba bruñir de telarañas, desierto, playera con la palabra amor, acuchillada, calcinada, cabello largo, 13 años, trabajadora, nido de escoria, reportada, extraviada, anillo de plástico en el pulgar izquierdo, cuenca de desapariciones, delgada, morena, cabello largo, muerta, asesinada, hada, impactos de bala fracturada, no identificada, cráneo femenino, osamenta dispersada, secuestrada, encajuelada, hartazgo de vísceras que estallan, subida a la fuerza a un auto antes de ingresar a la escuela secundaria técnica número 27, violada y estacada con una rama, acuchillada, atada de manos con alambre, violada estrangulada, estrangulada, nada, aquí no pasa nada. Qué desgarrador. Sí, y si me permiten, otro que ese sí es más corto, se llama Rojo. ¿Cuánta sangre cabe en una página, en una hoja de decreto, en un pasquín? Sangre roja, sangre de mi sangre y sangre para odiarte. Sangre vuelta a viento, ensuciando las caras y el camino. Sangre escurriendo del cuello de un animal. ¿Cuánta sangre, hermano? ¿Cuánta sangre en despeñadero? ¿Cuánta sangre para mover los engranes, hacer los rascacielos y los templos? ¿Cuánta sangre en río, corriendo, ladrando, estallando en catarata y saltando de un volcán sin tiempo? Sangre vuelta a gota, salpicada de luz como el rayo, llena de dolor como el trueno. Sangre negra de coraje, de memoria. Sangre espanto, sangre borracha de muerte, sangre lluvia, lavando los cielos de la conciencia. Sangre de 500 años, de miles. Dadme más para inundaros, para ahogarlos, que de sangre todo está manchado. Muchas gracias, Adriana. Juan Pablo de Ávila. Sobre todo para mí es un descubrimiento y yo creo que para nuestros lectores va a despertar obviamente la curiosidad por conocer a un gran poeta, ¿no? Muy buen poeta. Sí. Medardo, ¿tú nos quieres comentar algo más de los libros de la colección 25 para el 25? Esa es la razón por la que es imprescindible la izquierda en el mundo. Hay gente que sufre y los gobiernos no necesariamente lo reconocen, lo quieren,
lo pueden y hay que luchar por los que sufren, que es justamente la proclama del Che Guevara. Hay que sentir la injusticia por cualquiera en cualquier parte del mundo. Qué potente poeta, ¿eh? Ojalá vayan, lo encuentran, lo leen y pues por el bien de todos, primero los pobres. Este libro, Operación Carlota, es sencillo y hermoso por una razón extraña. Comenzaré llegando por un lado diverso. 1808, Napoleón cae sobre España, le rompe la espina al imperio, se queda allí, eso va a permitir la independencia en México, pero hay rebelión entre el pueblo español que dice, oigan, ¿por qué llegan aquí? Ya nos quedamos sin rey. Y entre los rebeldes hay un jovencito guerrillero al que agarran, a ver, ¿dónde vas? Lo meten en la cárcel, en una cárcel francesa. Y en esa cárcel francesa, una cárcel de los opresores que habían destruido el país de este joven, le enseñan sobre la revolución, los ideales de la Revolución Francesa, de esa misma nación que había, con la que estaba peleando. Sale de la cárcel lleno de los ideales de la revolución, se va a Inglaterra y con su dinero compra armas y se va a Tampico a pelear por México, por un lugar que no conocía, del otro lado del mar. Francisco Javier Mina cruza el mar y da la vida y lleva las armas para pelear con personas que ni conocía, porque era lo correcto y esas personas sufrían. Ese es exactamente de lo que trata Operación Carlota, cuando el gobierno cubano, el gobierno de la Revolución Cubana, decide que del otro lado del mar, en ese continente arrasado, pisoteado y cuna de la humanidad, África, hay gente que está sufriendo y Fidel Castro, además, ustedes conocen el caso de todos los médicos que en la Cuba internacionalista mandó a distintas partes del mundo y dijo, bueno, aquello que está subiendo allá, vamos a ayudarlos, ¿no? Y se prepara y Fidel dice, vamos con todo. Este libro lo escribe Gabriel García Márquez, es decir, tratara solamente de cuentos de guayabas, valdría la pena tenerlo porque lo escribe Gabriel García Márquez y además la amistad de Gabriel García Márquez y de Fidel Castro es larga y curiosa. Cuenta un día García Márquez que durante el Bogotazo en Colombia alguien llegó y agarró una máquina de escribir y la aventó al aire y cayó y se reventó. Y cuando cuenta esta anécdota en Cuba, Fidel le dice, yo era ese. Yo soy el que arrojé la máquina de escribir. La amistad de Fidel y de García Márquez, que es muy larga, es también una amistad repleta de simpatía hacia la izquierda. Y entonces, allá, Angola, con todos los sudafricanos y Zambia queriendo acabar con los esfuerzos independentistas de Angola y por supuesto mercenarios norteamericanos metidos allí, y allí van el ejército cubano, allí va la gente de Fidel, allí van todos a pelear por personas que no conocían porque estaban sufriendo. Último dato. Si en Bolivia en el 67 asesinan al Che, no se cuenta que 5 guerrilleros escaparon de esa cañada donde los capturaron. A esos 5 guerrilleros el ejército de Corral los va a perseguir hasta la frontera con Chile y van a pasar del otro lado perseguidos por paracaidistas y los recibe nada más y nada menos que Allende antes de ser presidente, y era el presidente, era el representante del Partido Comunista. 2 de esos peruanos van a regresar, van a enfrentarse y van a matar a alguno de los asesinos del Che, y los otros 3 guerrilleros cubanos regresan a Cuba y de Cuba se van a Angola. De Cuba, de Bolivia y de con el Che se van a seguir la revuelta revolucionaria. Sierra Maestra, Bolivia, Angola, por el bien de todos, primero los pobres. Muy bien, Medardo, muy bien. Bueno, justo del autor del premio Nobel Gabriel García Márquez y de un comentario que él hace, a mí me llamó muchísimo la atención, una autora mexicana que es Adela Fernández. Gabriel García Márquez
cuando lo entrevistan algunos críticos y algún periodista internacional sobre el tema de la narrativa latinoamericana, en particular sobre los cuentos, le dicen cuáles son los cuentos o los cuentistas más importantes de Latinoamérica. Y él obviamente refiere pues a los gigantes, ¿no? Pero dice, hay una escritora mexicana que a mí me asombra, y esa escritora se llama Adela Fernández. Particularmente él se refiere al primer cuento de este título de Duermevelas. El primer cuento es La jaula de la tía Enedina. Adela Fernández tiene una obra escasa, tiene básicamente dos libros, Duermevelas y Negro Espinazo de la Noche. Y el que está recuperando la colección 25 para el 25 es Duermevelas. Adela Fernández tuvo una vida difícil. Ella es hija de un cineasta que fue muy famoso, Emilio el Indio Fernández, pero a ella le tocó padecer muchísimas de las conductas, digamos, machistas, discriminativas, de esta gran figura del cine nacional, pero también una figura muy oscura en el terreno y en el ámbito familiar. Adela Fernández vive toda esa, digamos, todo ese mundo raro, porque por un lado tiene un padre con estas características, pero por otro lado esta figura es visitada, a Emilio Fernández lo van a visitar grandes escritores como Juan Rulfo, ni más ni menos, y como José Revueltas. Entonces Adela Fernández, de niña, de jovencita, empieza a convivir en su casa con dos figuras de ese tamaño literario. Y en esa casona, en Coyoacán, también llegan artistas del surrealismo, como el caso de Leonora Carrington Varo. Claro, y Remedios Varo. Digo, Mercedes Remedios Varo. Y Remedios Varo. Entonces, en esa amalgama de figuras intelectuales, ella empieza a cultivarse y a apasionarse por el surrealismo y por otras historias, que son las historias de las leyendas que le comentan la servidumbre, las compañeras que ayudaban ahí en la casa y que le van contando leyendas mexicanas. Entonces ella, a partir de todo esto y de lo difícil de su situación intrafamiliar, empieza a generar una especie de bestiarios. Es decir, empieza a imaginar seres malignos, no solo por sus rasgos físicos, por la fisiología, sino sobre todo por el pensamiento y las atrocidades que son capaces de hacer esos personajes. Los cuentos de Adela Fernández son de una exactitud brutal. Los cuentos de Adela Fernández son como un reloj antiguo, donde todos los engranajes se embonan perfectamente y donde no te sobra un solo tornillo ni una sola pieza. Ella es la perfección narrativa desde mi punto de vista, ¿no? Y además es la maestra, por otro lado, del terror psicológico. Los cuentos de Adela Fernández, si yo los visualizara como una obra una obra plástica, diría que son como el arranque de sus cuentos son como cuadros impresionistas donde todo es luz, donde todo es armonía, donde todo es belleza, donde todo es felicidades. Son paisajes de una mujer que se encuentra en el campo, respirando, gozando de la naturaleza, pero que de pronto se va ensombreciendo ese cuadro, se va haciendo más negro, más negro, más negro, hasta que llega a un cuadro como de Edvard Munch, como El Grito, donde todo se distorsiona, todo se oscurece y todo es un grito de desesperación de la angustia del ser humano. Es una brutalidad, son una brutalidad los cuentos, y me parece además que parte de nuestra apuesta en 25 para el 25 fue decir, no solo vamos por los muy conocidos, sino vamos también
por escritores que estuvieron olvidados, pero que ahí están y que es importante que los jóvenes, las nuevas generaciones los reconozcan y los pongamos en ese lugar que merecidamente tienen. Yo creo que Adela Fernández, con sus cuentos, reclama un lugar entre las grandes escritoras mexicanas. Entonces, pues ahí está también, y recordarle a todos nuestros lectores que los pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica Educal, gratuitos, en este programa 25 para el 25. Pues ya nos vamos, Antonio, Adriana, Adiós. Medardo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.